Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de su reserva lo nuevo y lo... El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Con esta lectura rápida, el Señor trata de explicarle a la multitud que tenía alrededor de él cómo es el reino de los cielos. Continuando con la lectura de Mateo, dice: y recoge toda clase de peces, y cuando llegan a la orilla los pescadores sacan los peces que sirven por un lado y los que no sirven por otro, y a los que no sirven los tiran o los desprecian. Y es un poco, trata de graficar lo que es el reino de los cielos, y que está compuesto con... Es decir, la humanidad está llena de gente buena y gente mala, y gente que quiere hacer el bien, y gente que está cómoda en su estado, y aunque pudiera hacer el bien no lo hace. Esta parábola se asemeja mucho o tiene un gran paralelismo con la parábola del trigo y la cizaña. Cuando los apóstoles, los obreros, le dicen al Señor: ¿querés que vayamos a arrancar la cizaña para que no ahogue el trigo? El Señor dice: no, déjala que crezcan juntos y después, cuando llegue el momento de la cosecha, vamos a separar el trigo de la cizaña. Al trigo lo almacenaremos en graneles y a la cizaña la arrojaremos al fuego. Es muy parecida la comparación que utiliza nuevamente el Señor. Y bueno, ¿y nosotros cómo podemos aplicar este Evangelio a lo que es nuestra vida de todos los días y cuán cerquita estamos en nuestras acciones de lo que el Señor quiere de nosotros? Los pescadores separan el pescado bueno y los malos. Todos nosotros tenemos problemas y queremos resolver muy rápido para llegar lo más pronto posible al camino de la santidad. Pero muchos pasajes del Evangelio nos dicen que Dios es misericordioso y nos enseña a tener misericordia. Quiere decir que Dios, al ser misericordioso, tiene mucha paciencia con nuestro actuar y quiere que nosotros también seamos misericordiosos con los que nos rodean. Es decir, no basta que nosotros sepamos que el Señor misericordioso nos va a perdonar los pecados y entonces tenemos una vida licenciosa y después, en el último momento, cuando nos llega el día, nos arrepentimos. No es así. Pero también el Señor dice que así como Él es misericordioso, quiere que nosotros tengamos esa misma actitud de misericordia. La Iglesia, que está definida como que es una santa, católica y apostólica, está concebida por nosotros, la formamos nosotros a la Iglesia, y nosotros somos pecadores. Por eso que el Señor nos pide paciencia,
como la tuvo Él, que nos dicen que el Señor es lento para el enojo y de gran misericordia. Y acá tenemos que tener en cuenta de no caer en el pecado de la soberbia. Y la soberbia, ¿cómo la ejercemos a veces sin darnos cuenta? Y no, si esta tarea no la hago yo, los demás no la van a saber hacer. Y el Señor no nos enseña eso. El Señor, ante nuestras actitudes de soberbia, es lento para enojarse. Pero también nos pide que acudamos a diario a nuestras actitudes de soberbia. La Iglesia está alentada por el Espíritu Santo y la salvación es obra de nuestro Señor Jesucristo y no de nosotros. Muchas veces el Señor nos tiene mucha paciencia por nuestras caídas. Nos tiene paciencia siempre que estemos en el buen camino. Que no es lo mismo que decir que hagamos todo lo que nos parece y que se nos antoja, porque el Señor nos va a perdonar. No. Siempre que estemos en el buen camino, el Señor nos va a llamar a la reconciliación, nos va a decir que no nos desesperemos, nos va a invitar a rezar, nos va a invitar a que nos confesemos, a escuchar misa, a tener confianza en el Señor, a tener perseverancia, porque somos débiles y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tenemos que pedir perdón al Señor por nuestros actos impuros y sobre todo saber perdonar. Pero también el Señor nos dice que nosotros debemos dar frutos y tener confianza en el Señor. ¿Y cómo es que damos frutos? Y primero que todo deberíamos repasar, tantas veces pudiéramos, los mandamientos. Inmediatamente después, cuando creemos que ya cumplimos con los mandamientos, repasar también todas las bienaventuranzas. Porque nosotros podemos caer en la soberbia y tener un pecado de omisión. Nosotros estamos llamados a hacer todo el bien que podamos y no hacerlo es una falta es un pecado de omisión, porque el Señor nos ha dado talentos y dones para que nosotros hagamos, así como Él dio su vida por nuestros pecados, nosotros, cada uno en su medida, debemos hacer el bien y ofrecer nuestros talentos a los que nos rodean. En la primera lectura que corresponde al día de hoy, jueves, Jeremías tiene un llamado del Señor, Dios, nuestro Dios, y habla que cómo es el Señor le dice cómo es el pueblo elegido. Y habla del alfarero. Y el alfarero es el Señor. Y nosotros somos la vasija o el jarro que quiere hacer el Señor con nosotros. Es decir, nosotros, un buen jarro para hacer una cosa que el Señor quiere como producto terminado, nos tenemos que abandonar en sus manos. ¿Se acuerdan cómo era la canción? Decía: Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero.
Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Pidámosle al Señor, en nuestros momentos de oración y meditación, ese ofrecimiento. Pidámosle querer ser un poco de barro en las manos del alfarero, para que Él nos moldee como a Él le parece y no como nosotros quisiéramos. Bendecida jornada.